Vamos a empezar haciendo un repaso de la clase anterior, donde trabajamos con el tema del feudalismo. Tus compañeros lo definen muy bien como un sistema político, social y económico que surge en la Europa de la Edad Media, desde el siglo IX hasta el siglo XV. Habíamos dicho que era político porque el poder del rey está fragmentado debido a la segunda oleada de invasiones que va a azotar a Europa, ¿sí? Que hacen que los reyes deban acudir a los nobles, que era la clase que peleaba, para defender el territorio. Es así que estos nobles, que van a pasar a llamarse señores feudales, van a poner en jaque el poder del rey y el rey va a quedar simplemente como una figura honorífica, ¿sí? Este sistema feudal se va a dar en un reino romano-germánico que es el reino de los francos, que actualmente sería el territorio de Francia. ¿Por qué decimos que es social? Porque se va a dar una nueva división de la sociedad en tres clases, órdenes o estamentos. Los que trabajan, que van a ser los campesinos, que son los que menos privilegios tienen y los que están en la base de la pirámide social, que deben pagar impuestos y mantener a la población o a los sectores privilegiados. Corresponden prácticamente al 90% de los habitantes y carecen de todo tipo de derechos. No son esclavos, como solían ser en la era antigua, pero hay cierto sistema de esclavitud o de servidumbre, ¿sí?, que se realiza a través del famoso contrato o vasallaje. Por arriba de los campesinos va a estar el clero, que van a ser los que oran, ¿sí?, que pertenecen al grupo privilegiado, que poseen tierras, que cobran el diezmo, que es el 10% del salario de la población, ¿sí?, y que además gozan de un montón de otros privilegios. Y en la punta de esa pirámide vamos a tener a la nobleza, que son estos señores feudales que ahora van a tener el poder. ¿Por qué decimos que es económico? Porque todo se va a basar en una economía propiamente agraria. El señor feudal va a ser el dueño de las tierras, que se la va a prestar a los campesinos que han quedado devastados después de esas invasiones, ¿sí? Pero antes de prestarle el feudo, que de ahí viene la palabrita feudalismo, van a hacer un contrato que se llamó vasallaje. Es un contrato llevado a cabo entre dos hombres libres, ¿sí?, donde el señor le va a entregar una porción de tierra al campesino y lo va a proteger, ¿sí?, del enemigo, sobre todo, y el campesino, a su cambio o en cambio, va a tener que jurarle fidelidad, aconsejarlo en el caso que necesite o acompañarlo en la guerra en caso de que sea necesario. Además de eso, deberá pagarle una renta por esa tierra que ocupa, ¿sí?, que puede ser en especies o en dinero. Pero el dinero en esta etapa del feudalismo no va a ser tan sustancial, ¿sí? Prácticamente van a pagar con una parte de lo que cultivan de su tierra. ¿Bien? Entonces, están los que trabajan, los que rezan y los que pelean. Esa sociedad es una sociedad jerárquica, ¿sí?, sagrada y estamental. ¿Por qué decíamos que era jerárquica? Porque cada uno ocupa un lugar en esa pirámide social. Porque es estática, porque ninguna puede avanzar hacia la otra. Si nacieron campesinos, van a morir campesinos, ¿sí? Y es sagrada porque muchos consideran que Dios había querido que esa sea la división de la sociedad y les había dado el lugar que le correspondía a cada uno. Recuerden que durante la Edad Media el poder de la Iglesia es muy fuerte y es por eso que todo tiene que ver con una concepción teocéntrica, ¿sí? Dios ocupa el centro y por ende se cree y no se cuestiona, ¿sí? Ahora bien, vamos a enganchar con el tema de hoy. ¿Qué pasó
después de que el feudalismo se instale. Hay una serie de transformaciones agrícolas en la tierra, ¿sí? Y esas transformaciones agrícolas son las que van a llevar a que haya una etapa de auge en la economía de la Edad Media, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de esas transformaciones agrícolas que se van a establecer? Se van a incorporar nuevas tierras para cultivar, ¿sí? Se van a desecar bosques y pantanos que se van a convertir en tierra cultivable. Van a utilizar nuevas técnicas, ¿sí? Van a sustituir, por ejemplo, el buey por el caballo para pastar, para acomodar la tierra. Y se va a dar un nuevo sistema de rotación de la tierra que se va a llamar rotación trienal. ¿En qué consiste la rotación trienal? Se va a dividir una parcela en 3 partes y se van a cosechar solo 2, mientras que una se va a dejar en descanso. Ese descanso se denominó barbecho, ¿sí? Cuando al mes siguiente se tenga que cultivar de nuevo, ya se va a ocupar esa tierra que se descansó y se va a dejar otra en descanso, ¿sí? La idea de esa rotación trienal, que antes era bienal, es que la tierra no se agote y siempre esté produciendo, ¿sí? ¿Se entiende eso de la rotación trienal? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Yo, más o menos, profe. Uh-huh. Bueno, les voy a compartir una imagen para que lo puedan ver. Quizás ahí queda un poquito más claro, ¿sí? Déjenme que lo busque y se los comparto. ¿Me van siguiendo hasta ahí de todas maneras? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Veamos si se abre. Ahí les comparto. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Gonzalo, me interesa que vos prestes atención, que sos el que quizás no lo tiene claro. De paso, el resto. Lo que ustedes ven hacia la derecha son las formas de rotación con respecto a la Tierra, ¿sí? Antes de estas transformaciones agrícolas existía la rotación bienal. ¿Qué significa eso? Que la parcela se dividía en 2. Una parte se cultivaba y otra se dejaba en barbecho, ¿sí? Dejar en barbecho, ustedes pueden ver ahí que no se cultiva directamente, ¿bien? Entonces al año siguiente se hace al revés, se cultiva en la que se dejó descansar y se hace descansar la que había cultivado, ¿sí? De esa manera se garantizaban de que siempre hubiera producción. Con la incorporación de las nuevas tierras, la rotación se va a hacer trienal, ¿bien? Va a haber 3 parcelas. Por lo tanto, 2 se van a cultivar y otra no. Al año siguiente, como ven en la imagen, la que se dejó en barbecho se cultiva, se deja descansar la del medio y al año siguiente se deja descansar la tercera, ¿sí? Se llama así rotación trienal, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que siempre se produce, ¿bien? Que la tierra nunca deja de producir, o sea que siempre va a haber buenas cosechas, ¿sí?
Y si ustedes tienen transformaciones, buenas cosechas, hay alimentos para todos, ¿qué va a pasar con la población? No se va a enfermar, no va a haber muertes, ¿sí? Y además de eso va a crecer el número de población, que en algún punto a los señores feudales les sirve porque tienen más mano de obra, ¿sí? Ahora bien, todas estas transformaciones agrícolas hacen que el campo sea más importante que la ciudad. Pero hacia el año 1000, las ciudades van a renacer, van a resurgir. Cuando digo año 1000, hablo del siglo XI. ¿Bien? ¿Por qué van a renacer? Primero, porque muchos campesinos van a escapar a la ciudad producto de los altos impuestos que les imponen los señores feudales. Segundo, es tanto lo que se extendió la agricultura en el campo que prácticamente no hay lugar para vivir. Entonces también van a buscar la ciudad. Se va a reactivar el comercio, sobre todo con el oriente, que era algo que durante el feudalismo no se produce, ¿sí? Por lo tanto, la función de la ciudad es importante. Y por último, van a empezar a aparecer producciones artesanales. ¿Qué será una producción artesanal? ¿Alguno lo puede definir? ¿Qué es algo artesanal? Cuando ustedes compran artesanía, ¿por qué se caracteriza? Algo que lo hacen manualmente. Bien, muy bien, Santiago. Es algo que se hace manual, ¿verdad? Y con materia prima, digamos, que no está tan elaborada. Perfecto, muy bien, Gonzalo. Muy bien. Esa producción va a empezar a surgir en las ciudades porque va a aparecer en escena una clase social que ustedes ya conocen, que se llamó la burguesía. ¿Se acuerdan que lo hemos visto cuando hemos trabajado historiografía marxista? ¿Sí? Ahora ya saben de dónde viene. La burguesía es una nueva clase social que va a aparecer en la Edad Media, ¿sí? Y se los va a llamar burgueses porque van a asentarse en lo que antiguamente se llamaban burgos, ¿sí? Vamos a denominar burgos a los barrios que había en las ciudades, ¿bien? Por lo tanto, viven en la ciudad y se dedican la mayoría a ser artesanos, otros son mercaderes, que lo vamos a asimilar con comerciantes, ¿sí? Son los que compran y venden productos. Y también van a estar los banqueros, que son aquellos que se dedican a la actividad bancaria. Por supuesto que no como es ahora, ¿verdad? Sino que son los que intercambian dinero, los que prestan también a quienes lo necesitan, los que saben qué cantidad de monedas tienen que cambiar, cuál vale más, cuál vale menos, ¿sí? Es decir, que se dedican a una actividad financiera. ¿Bien? Fíjense que si los comparamos con las clases anteriores, los campesinos no manejan dinero, ¿sí? Lo máximo que llegan a comerciar es el intercambio de productos, que lo podemos definir como el trueque, ¿bien? Compran y venden lo justo y lo necesario, ¿sí? Y muy pocos se dedican a la artesanía. En cambio, estos burgueses vienen a imponer una nueva actividad, ¿sí? ¿Por qué es importante el surgimiento de la burguesía? Porque es ese grupo el que va a ir dando paso del feudalismo al capitalismo, que lo vamos a trabajar la clase que viene. Si ustedes se acuerdan, cuando lo nombrábamos a Marx, decíamos que él decía en realidad que toda sociedad debía pasar por 4 estadios, no sé si se acuerdan, de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo, ¿sí? Recuerden que ese para él era el último estadio o el estadio óptimo.
Entonces ya vamos viendo cómo hemos pasado de la esclavitud al feudalismo y vamos a ver cómo pasamos del feudalismo al capitalismo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Una vez que renacen las ciudades, que la economía agrícola dentro de todo está creciendo, que todo está como muy consolidado, hacia el año 1300 se va a producir una crisis que se llamó la crisis del siglo XIV. No sé si alguna vez la han escuchado. La crisis del siglo XIV sería el año 1300. ¿Por qué se va a producir una crisis? Porque esa tierra que producía un montón en la etapa anterior está agotada, ¿sí? Ha dejado de producir en cantidad, por lo tanto hay malas cosechas y a eso se suma un factor climático que son las inundaciones, ¿sí? Entonces imagínense que si hay malas cosechas, no hay comida, ¿sí? Porque no se produce para todos. Entonces, ¿eso qué genera? Hambrunas. Y si hay hambrunas, la gente está más propensa a contraer enfermedades, ¿verdad? Y eso conduce a la muerte. Entonces, todo ese crecimiento demográfico que se había dado desde el año 1000 empieza a entrar en decadencia. Y a eso se va a sumar una peste que es muy parecida al COVID-19 que estamos viviendo ahora, que se la conoce como la peste negra o bubónica. ¿Alguno escuchó alguna vez hablar de esto? Y si han escuchado, ¿qué han escuchado, Nico? ¿No son las pestes de las ratas, puede ser? Bien, muy bien. Sí. Creo que hace poco también, digamos, en el año 1900 por ahí, creo que en Europa, digamos, también había afectado la peste negra, digamos. Te escucho bien bajito. Que alrededor del año 1900 por ahí ¿Mm? había atacado a toda Europa también la peste negra. Bien, bien. Seguramente ustedes han escuchado, porque con la pandemia del COVID-19 es como que se ha hecho un revisionismo histórico, ¿verdad? Y se habrán dado cuenta que cada 100 años había una peste que azotaba a la población, principalmente Europa. Bueno, la peste negra no está lejos de ello. Esa peste va a llegar a Europa hacia el año 1348 de barcos que provenían del Oriente. ¿Se acuerdan que hay comercio entre Oriente y Occidente? ¿Sí? Esos barcos que llegaban principalmente a la costa italiana, imagínense que no venían muy limpitos. Entonces traían estos roedores que van a ser los transmisores de la peste negra bubónica. En realidad, más que los roedores, son las pulgas de las ratas las que transmiten esta enfermedad que se llamó la peste negra o bubónica. ¿Por qué se le dice negra o bubónica? Porque afectaba principalmente la zona de los ganglios, ¿sí? Cuando digo ganglios, digo cuello, digo axilas, digo ingle, ¿sí? En donde esos ganglios se inflamaban, se ennegrecían, ¿sí? Y terminaban sofocando, generando una infección general y matando a las personas, ¿sí? Por eso es negra, porque se engangrenan. No sé si alguna vez han escuchado esa palabrita, pero cuando la sangre no circula como debería, empieza a ponerse morada, ¿verdad? Cuando ya no hay nada de circulación se pone negra y en muchos casos terminan amputándolo, ¿verdad? Al miembro o a la zona donde se pone de ese color. Entonces, negras vienen de ahí. Y bubones son esos ganglios que yo les acabo de contar, ¿sí? Generalmente producía fiebre, dolor de cuerpo, muchas veces no tenían síntomas y después comprobaban que habían contraído la peste, ¿sí? Entonces, imagínense que si hay hambre y hay debilidad, la gente va a morir fácilmente por esta peste negra o bubónica, ¿sí?
No sé si alguna vez se han interesado o han googleado, pero también se usaban tapabocas que eran muy distintos y muy significativos. Les voy a mostrar una foto solo a modo. Sí, tenían forma de pico, digamos. Bien, bien. Parecían un cuervo prácticamente, porque eran negros por lo general. Perfecto, Gonzalo, sí. Bien, entonces no hace falta que se los muestre. Lo habrán visto porque también ha resurgido, ¿verdad?, con el tema de la pandemia. Piensen que en ese momento la medicina no era como ahora. Entonces estaban tan cubiertos que incluso hasta los ojos tenían como vidrios, ¿sí? Para no tener ningún tipo de contacto porque también se transmitía de la misma manera, ¿sí? Yo les muestro a mis alumnos de secundario un video muy significativo que voy a ver si se lo subo a ustedes también, que muestra claramente las similitudes y las diferencias entre esta pandemia del COVID-19 y la peste negra. Me gustaría que lo puedan ver y que lo podamos trabajar la semana que viene antes de que empecemos a leer o a resolver el texto que van a tener que leer, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la peste, sumado a que hay malas cosechas, al que el suelo está agotado y eso conduce a hambrunas, a enfermedades y a la muerte, lleva a consecuencias muy crudas. En primer lugar, el número de muertes es muy grande. Eso hace que disminuya la mano de obra que había en el campo, porque recuerden que afecta principalmente a la clase baja, que son los campesinos. Y ante eso, tanto el rey como el señor feudal tienen que encontrar una solución y deciden aumentar los impuestos. El rey le aumentará a los señores feudales, el señor feudal al campesino, ¿sí? Es por eso también que muchos de ellos van a escapar, van a huir hacia la ciudad, ¿sí? En busca de este alivio, porque no pueden pagar esto que el señor feudal les está pidiendo. Mientras que otros van a ser más valientes y van a generar levantamientos populares, quemando castillos y asesinando a señores feudales, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia más significativa de esto? Que los señores feudales van a perder poder. Y esa va a ser la oportunidad para que el rey vuelva a resurgir, las monarquías se hagan fuertes de nuevo y ya se empiecen a formar los estados modernos. ¿Sí? Yo les conté la vez pasada que este era el único tema que íbamos a trabajar de Edad Media, pero que me interesaba que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Estas monarquías van a ser fuertes en Francia, en España y en Gran Bretaña, ¿sí? La clase que viene, una vez que ustedes lean el texto que yo les voy a subir en plataforma, van a darse cuenta por qué estas monarquías van a resurgir y por qué vamos a ir haciendo esa transición hacia el capitalismo, ¿sí? Que eso es lo más importante que tenemos que rescatar de toda esta situación. Bien, dudas, preguntas, algo que quieran que repita. ¿No? Por mi parte, no, profe, la verdad que quedó todo bastante claro. Bien, gracias, Santiago. El resto, Yo también, profe, entendí todo. bien, ¿te sirvió el dibujito para entender mejor? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Melissa, Karen, Emilce. Sí, profe, yo también entendí todo. Bueno, chicos, Sí, profe, yo también. vuelvo a repetir, por favor, no se dejen estar. Estamos pronto a tener el parcial y yo necesito que ustedes me digan que la información está clara, que han entendido, ¿sí? No me sirve hablar, si ustedes no van a poder entender lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? ¿Saben que tienen la grabación también?